Pues bien, hermanos, buenas noches. Bienvenidos a esta nueva cápsula de fe del 14 de abril del año 2026. Cápsula de fe de la parroquia de la Ascensión del Señor en su parte del Colegio de Biblia, que es quien la presenta, ¿verdad? Bueno, hoy continuamos con el tema del misterio pascual, la segunda parte, la segunda plática de este misterio pascual que en la cápsula pasada iniciamos y ahora pues va esta segunda parte, ¿sí? Que va a llevar adelante pues nuestra querida Esperanza Herrera, como siempre, con una excelente plática, ya verán qué bonita va a estar esta cápsula. Pues adelante, por favor. Buenas noches a todos. Aquí Bueno, estamos ya listos, sí, gracias a Dios que nos permite reunirnos para esta clase, esta cápsula de fe. Fíjense que me di cuenta que la semana pasada no hicimos la oración al Espíritu Santo. Entonces ahora no quiero que nos falle, porque sí es importante que nos encomendemos al Espíritu Santo para que nos ilumine tanto nuestra mente para entender la revelación de Dios, como nuestro corazón y nuestra disposición a recibir al Espíritu Santo. Entonces, vamos a rezar, no está en la pantalla, pero ojalá que ya nos la estemos aprendiendo. Les diré que yo llevo años orando esta oración y sin embargo siempre me gusta leerla, no vaya a ser que se me vaya a saltar un renglón. Entonces comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. amén. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Tierra, Amén. 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 Entonces, comenzamos nuestra cápsula de fe, como decía Luis Miguel, es la segunda parte del misterio pascual. Se han de acordar que hablamos que el misterio pascual de Jesús no es únicamente la crucifixión de Jesús, la pasión, no, sino que son tres partes, consta de tres partes. La cena del Señor, la pasión de Jesús y la glorificación de Cristo. También hablamos de que por qué decimos la cena del Señor. Señor, porque se puntualiza el que es en la cena el Señor Jesús y Maestro quien está dando las últimas indicaciones a sus discípulos. Luego se dice la pasión de Jesús para hacer notar que Jesús es hombre, que padece igual que nosotros, que sufrió enormemente como hombre. Y luego la glorificación de Cristo, con el nombre Cristo, porque en el momento de su glorificación Jesús recibe la unción del Espíritu Santo y esa unción es lo que lo hace llamarse Cristo, el ungido, el Mesías. Y por eso es que se ponen diferentes atributos de Jesús para recalcar diferentes aspectos de él. Luego, hoy, en esta ocasión, vamos a hablar acerca de la pasión de Jesús, puesto que la semana pasada estuvimos tratando el tema de la cena del Señor. Hoy pasamos a la pasión de Jesús. La pasión de Jesús comprende la serie de acontecimientos que van desde el momento en que el maestro y sus discípulos llegan al huerto de Getsemaní hasta la hora en que Jesús es colocado en el sepulcro. Jesús en su última cena, al momento de beber la última copa, termina la cena, cantan un himno y salen del cenáculo y van rumbo al huerto de Getsemaní, que es también llamado el huerto de los olivos. Ahora, los cuatro evangelistas nos narran la pasión de Jesús. Ahora, los cuatro son ciertamente historiadores que nos entregan lo sustancial de los hechos acaecidos.
pero ante todo y sobre todo son teólogos profundos que contemplan, cada quien con su visión personal y bajo un ángulo diferente, contemplan el misterio del dolor y del sufrimiento de Jesús, ese dolor y padecimientos que tuvo Jesús, el siervo de Yahvé que voluntariamente entrega su vida para redención de muchos. He mencionado con frecuencia lo de el siervo de Yahvé. Jesús es el siervo de Yahvé, ese siervo de Yahvé del que habla el profeta Isaías, ese siervo de Dios que da su vida por la redención de muchos, para el perdón de los pecados de muchos. Quería yo leerles un poquito del cuarto cántico del siervo de Yahvé, un poquito nada más, porque son 4 cánticos del siervo de Yahvé que están en el profeta Isaías. Pero de este último, el cuarto canto, dice, y con todo eran nuestras dolencias las que él llevaba y nuestros dolores los que soportaba. Él ha ido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz y con sus cardenales hemos sido curados. Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue oprimido y él se humilló y no abrió la boca. Mas quiso Yahvé quebrantarle con dolencias. Si se da a sí mismo en expiación, verá descendencia, alargará sus días y lo que plazca a Yahvé se cumplirá por su mano. Por las fatigas de su alma verá luz, se saciará. Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos y las culpas de ellos él soportará. Luego dice, por eso le daré su parte entre los grandes y con poderosos repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y con los rebeldes fue contado, cuando él llevó el pecado de muchos e intercedió por los rebeldes. El siervo de Yahvé pagó por la culpa de muchos. Y este siervo, pues no se sabe si se refiere precisamente al profeta Isaías o a alguna persona que vivió en ese tiempo y que dio su vida por los demás. Entonces, este siervo de Yahvé era figura de Jesús, siervo de Yahvé. Pero como continuamente lo menciona la Biblia, estos temas de las cápsulas de fe, es que quise leerles eso. Ojalá ustedes lo puedan leer en el profeta Isaías, los 4 cánticos del siervo de Yahvé. Pero bueno, seguimos ahora porque este siervo de Yahvé voluntariamente entrega su vida para beneficio de muchos y es lo mismo que hizo Jesús. Ahora, los relatos de la pasión de Jesús nos permiten entrar en contacto no con un personaje ficticio e irreal, que puede uno creer, bueno, es que Jesús como que era algo irreal. Ay, una vez una persona algo me dijo de que seguramente era un extraterrestre por todo lo que aguantó. Yo creí que se estaba burlando de mí cuando me comentó eso, pero parece que no, lo decía en serio. Pero entonces nos permiten entrar en contacto no con un personaje ficticio e irreal para quien ya estaba todo programado de antemano, no, sino nos pone en contacto con un Jesús hermano nuestro que quiso participar de nuestra naturaleza pasible con todas sus limitaciones, excepto el pecado, y que caminó hacia la muerte con toda la angustia de un hombre sano que ama la vida y con todo el ardor y entereza de un héroe que acepta morir por una nobilísima causa. Jesús, hermano nuestro, hombre como nosotros, padeció y sufrió como hubiéramos sufrido cualquiera de nosotros. Y sin embargo, Él acepta morir
por esta noble causa, así dice, nobilísima causa, pues por la salvación de todos los hombres, por la redención de nuestros pecados. La pasión de Jesús, o sea, todo esto que es la pasión de Jesús, que comienza con la oración en el huerto de Getsemaní y termina en su sepultura, tiene 12 temas distribuidos en 4 partes que cubren los principales acontecimientos. Claro, son muchos los acontecimientos de ese tiempo. Ese tiempo fueron nada más 3 días. Fue, bueno, desde el jueves en la noche, viernes y sábado. Y sin embargo, es un espacio de tiempo que los evangelistas ocupan muchos capítulos, cada uno de ellos, para relatar este acontecimiento de Jesús. Estos días así de importantes son. Dos de estos, momento, todavía no, espérame el anterior. Dos de estos temas de estos temas son fueron en el huerto de Getsemaní, los dos primeros, que fueron la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní, todo su dolor en la oración, y también su prendimiento. Estos dos temas realizaron en el huerto de Getsemaní. Son los dos primeros temas de este acontecimiento de la pasión de Jesús. Ahora sí, Luis Miguel. 3 eventos sucedieron durante la noche del jueves, entre la noche del jueves al viernes. Jesús es apresado en el huerto de Getsemaní. Ya sabemos que fue Judas y les mostró quién era Jesús. Querían atraparlo, querían aprenderlo, y Judas es el que a cambio de 30 monedas, les ofreció entregar a Jesús. Entonces Judas, sabía que Jesús iba a ir al huerto de Getsemaní después de la última cena, después de su cena, y allá llevó a los soldados que fueron y todas las personas que quisieron ir a aprender a Jesús. Llegaron y lo aprendieron en la noche del jueves. Se lo llevaron entonces a la casa de Anás. Es por eso este número 3, interrogatorio en casa de Anás. Anás era el suegro de Caifás. Caifás era en ese momento el sacerdote de Jerusalén. Los sacerdotes eran como que para siempre, su nombramiento duraba para siempre. Entonces, este Anás había sido sumo sacerdote, pero pues continuaba haciéndolo, pero Caifás en realidad era el que figuraba como sumo sacerdote. Pero primero llevaron a Jesús a casa de Anás. Ahí en la casa de Anás sufre un interrogatorio. Anás lo interroga de principio a fin, y Jesús poco contesta, y Anás entonces lo va a mandar a Caifás, pero mientras lo manda a un calabozo ahí en casa de Anás. Allí pasa la noche Jesús en un calabozo, y además pues es ultrajado, que es lo que dice aquí en el número 4, los ultrajes de Jesús a Jesús profeta. Ellos, todos estos soldados y todos estos que lo ultrajaron, estas personas que lo trataron tan mal, no sabían que era el Hijo de Dios. Ellos nunca se imaginaron que estaban maltratando al Hijo de Dios, sino nada más a un profeta que se decía ser el Hijo de Dios. Pero bueno, ellos insultan a Jesús, se burlan de Jesús, le ponen un manto a Jesús, se hincan ante él haciendo burlas, y también le ponen la corona de espinas, puesto que se decía rey de los judíos, pues se les ocurre ponerle una corona.
Y Jesús pasa la noche allí en ese calabozo en casa de Anás. Durante todo ese sufrimiento de Jesús en casa de Anás, en el patio está Pedro. Pedro pudo entrar al patio de la casa de este sumo sacerdote Anás, pues por conocidos, por influencias. Entonces entró y estaba refugiado ahí en una hoguera junto con los otros criados del palacio de Anás. Cuando lo reconocieron, dos veces una criada le dijo, tú estabas con Jesús, y Pedro lo negó. Dos veces a la criada y una tercera vez a otra persona. Pero en el momento en que lo niega por tercera vez, canta el gallo. Y Pedro se acuerda de que Jesús le había dicho, tú me negarás tres veces antes de que el gallo cante. Y entonces Pedro queda muy arrepentido, se siente muy mal por lo que sucedió, más que en uno de los evangelios, en el Evangelio de Juan, dice que cuando estaba Pedro en el patio y acababa de negar a Jesús, vio pasar a Jesús por un pasillo y Jesús volteó y lo vio. Así que peor tantito, Pedro estaba con un cargo de conciencia espantoso y salió de allí llorando, arrepentidísimo de haber negado a Jesús. Entonces, estas tres sucesos sucedieron en la noche del jueves al viernes. El interrogatorio en casa de Anás, los ultrajes a Jesús y las negaciones de Pedro. Dos sucesos fueron durante la mañana del viernes, porque la mañana del viernes Anás manda a Jesús con Caifás. Caifás reúne al Sanedrín, que es este grupo de personas que gobiernan a Jerusalén, que son el sumo sacerdote, ancianos importantes y escribas, forman el Sanedrín. Y ahí se realiza el proceso religioso a Jesús y lo quieren encontrar culpable, y entonces quieren testigos, pero no hay testigos. Y los testigos que llegan, pues inventan lo que pueden, y lo que sí dicen es que Jesús dijo que destruiría el templo y en 3 días lo reconstruiría. Y entonces lo interrogan hasta que Caifás le dice, bueno, ya en resumidas cuentas, tú eres hijo de Dios. Y Jesús le dice, sí, lo soy. Bueno, entonces ya, ¿qué más queremos que nos digan y qué más queremos averiguar? Es un blasfemo, merece la pena de muerte. Sí, sí, la pena de muerte. Pero ellos no tenían poder para matar. Ellos hubieran matado a Jesús apedreándolo. Esa era la forma en que mataban los judíos. Pero no podían hacerlo. Ellos no tenían en ese momento poder porque estaban sometidos por los romanos. Entonces necesitaron llevarlo con el procurador Poncio Pilato para que él fuera el que mandara matar a Jesús. Entonces, por eso lo mandan con Poncio Pilato y se realiza ahí el proceso político contra Jesús. Poncio Pilato lo interroga, no le encuentra ninguna culpa, trata de dejarlo libre, no se lo permiten todos los sacerdotes y gentes del pueblo alebrestados por los sacerdotes, y no lo dejan dejarlo libre. Vuelve, bueno, pide Poncio Pilatos que lo azoten, sí, que lo castiguen, que lo hagan, que lo lastimen, para ver si así ya sienten que con eso ya es suficiente castigo, pero no le es suficiente a la gente y le piden que lo crucifique. Todavía se le ocurre a Poncio Pilatos decirles, pues puedo yo liberar a uno de los presos que tenemos aquí. ¿Qué les parece si dejamos libre a Jesús, el rey de los judíos, y que sea castigado Barrabás?
Pero no, la gente pide que deje libre a Barrabás y que sea crucificado Jesús. Poncio Pilato ya no puede hacer nada, bueno, él siente que no puede porque le dicen que Jesús, su culpa es decirse rey de los judíos, y que si dice que es rey de los judíos es que está en contra del César, y que si está en contra del César, pues está mal, ¿no? Y entonces Poncio Pilato eso es lo que le da miedo, que vayan con el chisme a decirle al César y que él pierda su poder político. Entonces dice, hagan lo que quieran con Jesús. Y después de decir, hagan lo que quieran con Jesús, lo llevan a la flagelación. Esa flagelación era típica, era usual flagelar al condenado para acabarle las fuerzas, para lastimarlo, para someterlo, para que ya en la crucifixión muriera rápido. Entonces la flagelación era algo habitual, pero la flagelación que hicieron con Jesús fue algo encarnizado, bárbaro, sorprendente, increíble, de veras terrible, terrorífico, tanto que parecía que lo querían matar allí en la flagelación, ¿no? Pero bueno, salió todavía, podía caminar y ni por esas se compadecieron de él, sino que pidieron la crucifixión. Lo que sigue. Ahora, 5 cuadros resumen el sacrificio supremo de Jesús. Su sacrificio por nosotros. Él se sacrificó, Él fue ese Cordero de Dios sacrificado para el perdón de nuestros pecados, para la liberación del pecado, para que nos liberara de las cadenas del pecado a todos los hombres y quedáramos perdonados. Estos 5 cuadros son el camino hacia el Calvario. Jesús es cargado con nada más con el palo transversal, porque el palo largo, claro, tiene su nombre, pero ahorita no me acuerdo, ese ya estaba colocado en el Monte Calvario, ese no se quitaba, ese estaba allí y lo que debía llevar el preso, el condenado, es nada más el travesaño. Eso es lo que lleva Jesús, pero en realidad no lo lleva, no puede llevarlo. Está tan débil y tan lastimado y tan maltratado por la flagelación que no puede. Entonces buscan a alguien que lo ayude y este que lo ayuda es Simón de un lugar de Cirene, se llama Simón el Cireneo porque era de Cirene, una ciudad del norte de África. Se ve que este Simón de Cirene vivía en Jerusalén, pero pues iba a su tierra y regresaba, y total que estaba regresando en ese momento del campo cuando lo tomaron y le pidieron que llevara el travesaño. Entonces, en realidad, quien llevó el travesaño fue Simón el Cireneo, porque Jesús no podía. Entonces este hombre llevaba el travesaño de Jesús rumbo al Calvario. El Calvario, ese monte llamado de la calavera, y por eso es el Calvario, porque, bueno, la verdad es que es una roca que parece una calavera, por eso le dieron ese nombre. Y que también se llama Gólgota, el nombre en hebreo. Luego el siguiente cuadro es la crucifixión de Jesús. Ese terrible maltrato que le hicieron a Jesús al crucificarlo. Lo podían haber amarrado de las manos y sin embargo Jesús lo clavaron en la cruz. Y para poderlo clavar le tenían que estirar los brazos suficientemente para llegar a clavarlo. Y le clavaron los pies también. En la cruz había, a la altura de la entrepierna había un pequeño trozo de madera, digamos que para soporte, y también en los pies, un soporte y fue allí donde lo clavaron. En la cruz pusieron un letrero que decía Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Era el motivo de la condenación. Ese cartelón, digamos, que llevaba el motivo de su crucifixión, también lo llevó él colgando en el cuello durante todo el camino al Calvario. Era lo habitual.
Total, llegar al momento de la crucifixión, los soldados se repartieron sus vestiduras. San Juan dice que repartieron sus vestiduras entre cuatro, lo que nos indica que fueron cuatro soldados los que lo crucificaron. Y el manto no lo rasgaron, no lo dividieron porque era de una sola pieza, entonces era muy valioso y mejor lo sortearon. Eso mismo lo dice un salmo. Así que todas estas cosas los discípulos, los evangelistas, lo fueron notando, como todo lo que fue sucediendo con Jesús ya estaba previsto en el Antiguo Testamento, ya lo decían las Escrituras. Bueno, después tenemos la escena de la contemplación de Jesús en la cruz. Estando Jesús en la cruz, dijo 7 palabras según la tradición. Puede ser que haya dicho muchas más, puede ser que haya dicho muchas menos. Pero bueno, la tradición y los evangelios nos hablan de 7 palabras. San Lucas nos habla de que él perdonó, que le pidió a Dios que perdonara a los que lo estaban lastimando. También perdonó al ladrón que estaba a su lado, que también lo estaban crucificando, y también dio la palabra de Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Marcos y Mateo nos dicen los dos acerca de que dijo Jesús, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No es que Jesús estuviera desesperado, no es que ya no tuviera esperanza, pero sí estaba desconsolado. Sí se sentía muy alejado de Dios. Todos los pecados que cargaba de toda la humanidad le pesaban, le pesaban. Era algo muy duro para él. Y por eso dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, en relación a Juan, se los digo después porque es en la lámina que sigue. Pero bueno, luego en el otro cuadro es los fenómenos y reflexiones a la muerte de Jesús, ese terremoto que dice Mateo que hubo, de las 12 del día, que fue cuando crucificaron a Jesús, a que muere a las 3 de la tarde, se nubla el cielo, se ¿sí? Queda en tinieblas, como que el sol no estuviera. Creen que fue que hubo bueno, por querer explicarse este fenómeno, creen que fue un Hamsin se llama, pero ¿cómo les diré? Una tormenta, es una tormenta de arena que con frecuencia se da en esos lugares. Jesús muere en la cruz y luego es bajado de la cruz y es sepultado en un sepulcro nuevo que estaba cerca de allí, que era de José de Arimatea. En fin, ahorita vamos a ver un poquito con más detalle estas cosas, no todo porque realmente no da tiempo, pero bueno, seguimos con la siguiente lámina. A todo esto podríamos preguntarnos, ¿por qué dieron muerte a Jesús? Bueno, pues Jesús fue incómodo por sus palabras, actitudes y comportamiento personal. Fue incómodo para las autoridades políticas romanas y judías, para los jefes religiosos del judaísmo, esos sumos sacerdotes y levitas. Para el pueblo fue incómodo, para sus discípulos y también para sus parientes. En la muerte de Jesús se entretejieron causas o motivos determinantes de diversa índole, motivos sociológicos, religiosos y políticos. Entre los sociológicos y religiosos, les diré que es que él infringía el sábado, comía y bebía con pecadores, dialogaba con prostitutas, desdeñaba las tradiciones de partido, eso de tenerse que lavar de aquí a acá y lavar todos los utensilios de la comida, etcétera. Se oponía a fariseos, escribas, ancianos, herodianos, saduceos, a los ricos. Ahora, no se ceñía a las doctrinas recibidas, tenía la audacia de superar las leyes de Moisés,
decía tener relaciones filiales especiales y únicas con Dios, a quien llamaba su Padre. Finalmente tuvo el atrevimiento de hablar acerca del templo como de un sistema religioso que ya había caducado. Ante el Consejo de Jerusalén, presidido por el sumo sacerdote, tuvo la osadía de declararse Mesías, y un Mesías de origen trascendente y celeste, glorioso, más aún, sentado a la diestra de Dios. Todo eso que hacía Jesús es lo que le trajo el que le quisieran dar muerte. Ahora, de motivos políticos podemos decir que le acusaban de alborotar al pueblo desde Galilea hasta Jerusalén. No es que los alborotara, es que los convertía. Pero bueno, prohíbe pagar el tributo al César. Ya ven que no prohibió el pago del tributo al César. Al contrario, dijo con la moneda, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se proclama el rey de los judíos. Esas fueron las tres razones políticas que arguyeron los que lo querían matar para que Poncio Pilatos decidiera crucificarlo. Ahora, pero además de estos motivos, el Nuevo Testamento nos descubre causas más profundas por las cuales Jesús entregó voluntariamente su vida. Estas causas que nos da el Nuevo Testamento son teológicas y van al fondo del misterio de la salvación del mundo por la cruz y la resurrección. Es un misterio de Dios. ¿Por qué quiso con esta pasión de Jesús? Dios quiso conseguir la salvación del mundo con esta cruz y la resurrección de Jesús. Por supuesto, la pasión de Jesús, pero con su resurrección. Es un misterio. Ahora, esta misión, la misión de Jesús, traía consigo destruir el reino del pecado y el reino de Satanás. Jesús quería instaurar el reino de Dios y para instaurar el reino de Dios desaparece el reino de las tinieblas, el reino de Satanás. Cuando llega Jesús, que es luz, cuando se instaura el reino de Dios, desaparece las tinieblas como a nosotros también. En el momento en que encendemos la luz, ya no está oscuro, ¿verdad? Porque ya hay luz. Entonces Jesús quería instaurar el reino de Dios y para eso tenía que destruir el reino del pecado y el reino de Satanás. Así Jesús luchó toda su vida contra el poder de las tinieblas, el príncipe de este mundo, Satanás, el demonio, el diablo, tiene todos esos nombres, el diablo. El demonio, príncipe de este mundo, intervino para dar muerte a Jesús y se sirvió inclusive de Judas. Judas fue uno de los 12 discípulos escogidos por Jesús y lo traicionó, y lo traicionó. Se dejó llevar de los consejos del diablo, entró Satanás en él y se dejó llevar. Entonces, sin embargo, Jesús afirma abierta, clara y categóricamente que a él nadie le quita la vida, sino que él la da voluntariamente y que Satanás no tiene ningún poder sobre él. Ahora, ¿cuál fue el verdadero motivo de la muerte de Jesús? El motivo último y definitivo por el que Jesús dio voluntariamente su vida fue la voluntad de su Padre. Su Padre Dios así lo quiso, el cual, Dios Padre, quiso enviar a su Hijo al mundo, no para condenar al mundo, sino para salvarlo. Y le dio la orden de entregar su vida para redención del mundo, para luego volverla a tomar. Entregar su vida para redimir el mundo, pero luego volver a tomar su vida, que es la resurrección. Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre, es Hijo de Dios, es Dios, Dios que quiso hacerse hombre. Fue enviado al mundo por el Padre, por Dios Padre, en un determinado momento de la historia. Bueno, esto es así como una introducción a lo que viene después. Fue enviado al mundo por el Padre en un determinado momento de la historia
y así tuvo que vivir dentro de una doble ley y una doble cultura. La ley y la cultura de su propio pueblo judío, la ley y la cultura él vivió en el pueblo judío porque él era judío, y la ley y la cultura del imperio romano, que era el que gobernaba en ese entonces. Entonces, esa ley y la cultura del propio pueblo y la ley y la cultura del Imperio Romano fue una consecuencia natural y necesaria de la encarnación, porque se encarnó Jesús, se hizo hombre en ese momento en que estaban los romanos gobernando sobre Israel, y al mismo tiempo, pues él es parte del pueblo judío. Ahora, San Pablo escribió así: al llegar la plenitud de los tiempos, o sea, cuando Dios quiso, cuando a Dios le pareció bien que era la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley. Ahora, ¿cómo debía morir Jesús? ¿Cómo? Primero, según las exigencias de la ley judía, el pecado solo se expía con sangre. El pecado solamente se paga con sangre, pues la expiación por la vida se hace con la sangre. Por tanto, si Jesús venía a morir para expiar, es decir, para pagar por los pecados de todos los miembros de su pueblo Israel, debía por consiguiente morir como víctima inmolada, y víctima que derrama su sangre, víctima inmolada que derramara toda su sangre dándola a Dios, dueño y señor de la vida, en expiación de los pecados. Él debía dar su sangre, ese sacrificio de dar su sangre para conseguir el perdón de los pecados de la humanidad. Entonces, era la ley judía exigía eso, y por eso Jesús derramó su sangre desde el momento de la coronación de espinas, desde la primera gota de sangre que derramó. Él empezó a derramar toda su sangre como sacrificio, ofreciéndoselo a Dios por todos nosotros. Ahora, segundo, según las exigencias del Imperio Romano, si vivía bajo las leyes de Roma, pues tenía que morir también según la ley del Imperio Romano. Al máximo malhechor correspondía la máxima pena de muerte y el máximo suplicio, y ese era la cruz. Era la máxima pena de muerte y el máximo suplicio, la cruz, y eso fue para Jesús, el que era sin pecado, el hombre más bueno, el Hijo de Dios, y le tocó morir en la cruz. Pues bien, si Jesús venía para expiar el pecado de toda la humanidad, incluyendo a los paganos, incluyendo a los romanos, por supuesto, sus paganos, al decir los paganos, están incluidos los romanos, y así ser el Salvador del mundo. Debía, por consiguiente, morir suspendido en una cruz. Y así fue, murió en una cruz. Ahora, vamos por partes. La oración de Jesús en Getsemaní. En el huerto de los olivos, llamado Getsemaní, Jesús comenzó a sentir pavor y angustia y una tristeza mortal. La intensidad de ese dolor hace que Jesús se aparte aún de los tres amigos para hundirse él solo en una plegaria a su Padre. Jesús sabe lo que le va a suceder. Jesús ya sí, lo sabe. Y no quiere estar solo. Él se siente muy mal. Es una angustia terrible, una agonía. Él está en agonía. Esa palabra agonía significa combate, lucha. Él está en esa lucha de que él quiere salvar a la humanidad, él quiere obedecer a su padre, pero como hombre le tiene mucho miedo, no quiere. Entonces, por eso en ese momento también es cuando le pide a su padre que le aleje ese cáliz, que no sea, que no lo necesite beber. El cáliz es una metáfora para indicar el castigo de la ira de Dios. Y entonces él tiene que
que beber ese cáliz que es el castigo de la ira de Dios por los pecados del mundo. Entonces están ahí todos los pecados del mundo y él lo debe de tomar y no quiere, no quiere, le es difícil. Eso significa lo del cáliz. Pero bueno, entonces les pide a tres de sus discípulos, a Pedro, a Santiago y a Juan, que son sus consentidos, que lo acompañen, que lo acompañen, no muy cerca, porque él se aleja un poquito de ellos para orar. Por eso dice que la intensidad de ese dolor hace que Jesús se aparte aún de los tres amigos para hundirse él solo en una plegaria a su Padre, que es cuando le pide que no tome el cáliz. Las actitudes y palabras de Jesús, con ser parecidas, presentan, sin embargo, matices diferentes en cada uno de los evangelistas. Claro, cada uno de los evangelistas lo escribe de diferente manera. A los evangelistas no estuvieron allí, no escucharon a Jesús. Y sin embargo, pues sí saben, por inspiración del Espíritu Santo, qué es lo que dijo Jesús. Todo eso se transmitió oralmente. Y ya los evangelistas, cuando lo escribieron, pues escribieron con ciertas diferencias, pero dijeron lo mismo. Esto no lo he leído. Jesús sufrió con pavor, angustia y tristeza al presentir una muerte próxima y terriblemente infame que pondría término violento a su existencia en la plena madurez de su vida. Él sufría tanto que su sudor se convirtió como en espesas gotas de sangre. Jesús siente que es la hora de sus enemigos y el poder de la tiniebla. Fíjense, se siente solo, abandonado, que le están ganando. Jesús sufrió sobre todo en su espíritu. Lo que pasó en el alma de Jesús durante esa agonía, o sea, ese combate, esa lucha, es secreto exclusivo de él y de su Padre. No sabemos qué pasó, qué dijo. Su oración y su sufrimiento tuvieron un carácter salvífico. Todo ese sufrimiento de Jesús fue para salvarnos. Jesús sabía que su Padre le había confiado una misión dolorosa y redentora, figurada en la del siervo de Yahvé. En varias ocasiones él había presentido ese destino de dolor y lo había predicho. Él dijo, en los evangelios se relata que 3 veces anunció que iba a Jerusalén a padecer y a morir, pero resucitaría. Bueno, en los últimos días ese presentimiento se había agudizado. Él sufrió muchísimo en el huerto de Getsemaní, pero un ángel del cielo viene a confortarlo. Ese ángel del cielo que viene a confortarlo es signo de la asistencia soberana y llena de amor del Padre para su Hijo Jesús en ese momento trágico de su vida. Él no está solo. Jesús no está solo. Su Padre Dios está con él. Ahora, ya estando en la cruz, que les decía que según el Evangelio de Lucas dijo unas palabras, según Marcos y Mateo otras palabras, pero para el evangelista Juan, en el momento en que Jesús está elevado de la tierra y atrayendo a todos hacia sí, un mundo nuevo está por comenzar. Acuérdense que San Juan es el más sí, teológico de los cuatro evangelistas. Entonces nos habla de una forma más elevada acerca de todos los acontecimientos de Jesús. Entonces, una humanidad nueva está por nacer. Allí está Él, Jesús. Es el hombre nuevo. Y allí está ella, su madre, la nueva mujer. Es un mundo nuevo, un hombre nuevo, una nueva mujer. Ella, la madre de Jesús, ella recibe de labios de su hijo, no, recibe de labios del Hijo del Hombre su nueva misión. Será la madre de todo discípulo de Jesús, de todo aquel a quien siendo objeto de su amor salvífico le comunique vida eterna.
ahí en el momento en que Jesús ve a su madre, ¿se acuerdan que no le dice, ay mamá, qué mal estoy? Ay mamita, no, sino que le dice, mujer, mujer, porque es la nueva mujer. Por eso así le dice primero cuando había sido las bodas de Caná, también le dijo, mujer, todavía no ha llegado mi hora. Y ahora le vuelve a decir, mujer, y le encarga una nueva misión. Y le dice, ella recibe de labios del Hijo del Hombre su nueva misión. Será la madre de todo discípulo de Jesús. Porque le dice Jesús, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y a San Juan, bueno, nosotros decimos que San Juan, pero la verdad es que en el Evangelio dice, y al discípulo amado. Entonces, concluimos por todo lo que se dice que el discípulo amado es Juan, es al que se refiere, pero en realidad el discípulo amado somos cualquiera de nosotros, pero le dice al discípulo amado, ahí tienes a tu madre. Y entonces el sentido más sencillo de entender es que le encarga a Juan, a su madre, Jesús le encarga a su madre, pues porque se queda solita, y entonces le pide a Juan que se encargue de su madre, más que dice, y a partir de entonces se la lleva a su casa. Pero no, el sentido profundo es que a María, a su madre María es a la que le encarga a Juan y a todos los discípulos, a toda la humanidad. Y por eso dice, mm, este pasaje fundamenta la doctrina de la maternidad espiritual de María. La Virgen María, Madre de Jesús, es a la vez la Madre de la Iglesia. Jesús nos la entrega, su Madre, nos la entrega a nosotros como nuestra Madre. Jesús dice una palabra, tengo sed. Y esta sed también la interpretan los que están allí, que tiene sed, nada más. Y entonces se le acercan una esponja con vinagre, que eso quitaba la sed. Jesús lo prueba, pero acabando de tomar el vinagre, pronunció su última palabra. Está terminado. Y habiendo inclinado la cabeza, comenta el evangelista Juan, entregó el Espíritu. Jesús entrega el Espíritu. Pero ese entrega el Espíritu no significa nada más que murió, que falleció, sino que entregó el Espíritu Santo. Él cuando dice, tengo sed, de lo que tiene sed es de entregar el Espíritu, de ya terminar su carrera de salvar al mundo. Y entonces, y de entregar su Espíritu, de eso es de lo que tiene ganas. Y el evangelista por eso finaliza este momento de la muerte de Jesús diciendo, entregó el Espíritu. Jesús inclina su cabeza tranquila y serenamente y entrega su alma, pero esa expresión esconde también un sentido de profundidad. Jesús, una vez consumada su obra, entregada, comunica el Espíritu, que es el don de Dios, el Espíritu Santo. La primera comunicación de Espíritu Santo, don de los tiempos mesiánicos, coincide con el instante supremo en que Jesús, entregando su vida, regresa al Padre. Jesús, entregando su vida, regresa al Padre y nos entrega el Espíritu Santo. Después de este cuadro vendría el de la sepultura de Jesús, pero ese ya no tengo ilustración, pero la sepultura de Jesús se realiza, les digo, en un sepulcro cerca de ahí, que era de José de Arimatea, un sepulcro nuevo. Jesús es envuelto en una sábana y depositado en el sepulcro y permanece en el sepulcro todo el sábado que era el tiempo, guárdalas, el tiempo ¿Qué? que se celebraba la Pascua en ese entonces, era el día que se celebraba la Pascua en esa ocasión.
Y aquí terminamos el relato de la pasión de Jesús, esta segunda parte del misterio pascual de Jesús. Gracias, Dios. Le decimos gracias, Dios, en el nombre del Gracias. Padre, Gracias, del Hijo y Dios. del Espíritu Ujú. Santo. Amén. En Amén. fin, ¿alguna duda, algún comentario? No. Muchas gracias, Esperanza. Muy, muy bien explicado y mucho, bueno, conocí o conocemos más los significados de todos los signos que hubo durante la pasión de nuestro Señor. Sí, Sí. ¿verdad? Ujú. Sí, muchas Tantas gracias. cosas que sucedieron. Sí, Tantas. Y fueron nada más 3 días, claro. jueves, Sí, viernes. pero Y viene todo lo mucho. que sucedió, todo Muy lo que intenso. sucedió, ¿verdad? Sí, no, muy, muy buena explicación. Muchas gracias, Esperanza. Qué Bien, muy bueno. bien. Gracias. Pues bien, hermanos, muchísimas gracias por su asistencia y Gracias. por esta cápsula. Muchísimas gracias, Esperanza, por esta maravillosa cápsula que nos regalaste el día de hoy sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo, tema que efectivamente, como ustedes comentan, está lleno de símbolos, de signos, y pues te pueden llevar toda una vida a estudiarlos y Claro. conocerlos, todo lo que sucedió en esas horas. ¿Sí? Puede Ujú. llevarnos toda una vida de estudio y de reflexión acerca del enorme sacrificio, el sacrificio infinito de nuestro Señor Jesucristo, quien derramó su sangre y dio su vida por ti y por mí. Así es. ¿Sí? Así es, Así Y eso por es. que cada nos uno de lleve a una nosotros. reflexión acerca de nuestra dignidad. Hoy que en esta época hay tantas crisis de identidad, pues que nos lleve a conocer nuestro valor. Cada uno de nosotros vale la sangre de Cristo. Ajá. Así es. Y nada más. Qué gran valor, ¿verdad? Imagínate nada Sí. más. Pues muy bien, hermanos, muchísimas gracias y nos estamos viendo el próximo martes en nuestra siguiente cápsula de fe. Un abrazo a Que todos. sea así. Ok, muchas Gracias. Buenas Gracias. noches. Buenas noches. Buenas Gracias, noches, Esperancita. Ani. Buenas Gracias. noches. gracias. Muchas gracias. Adiós. Gracias.